compartir pantalla, ¿sí? Prometo que hoy es una horita nada más, además estoy ahí nomás de ponerme difónico, que sería un problema de laringitis, pero como dicen las señoras y los señores grandes, me duele la garganta. Cuando digo que me duele la garganta, ¿qué me está doliendo? A ver si alguno se anima a escribirlo o a decirlo. ¿Qué me duele cuando yo digo que me duele la garganta? No, las amígdalas no. Es un órgano que participa de la vía aérea alta y que es el único órgano de la vía aérea alta que permite, ¿sí? Eh, el proceso de ventilación, pero también el de alimentación. ¿Cuál es ese órgano que tiene la facultad de participar en esos dos procesos? Les estoy tirando una pregunta al parcial. Mm, ahora que están tanto el tema del COVID, que todo si te duele la garganta, anda al médico. La faringe, colegas, ¿sí? La faringe, bien, ahí me dice Daniel, ¿sí? La faringe es un órgano que permite los procesos de ventilación como también el que participa de la deglución, ¿sí? De los alimentos. Y cuando uno dice me duele la garganta, lo que está doliendo es la faringe, digamos, uno tiene alguna forma de faringitis. Así que yo estoy entre una faringitis porque me duele la garganta y temo en cualquier momento quedar difónico por una laringitis, porque la difonía viene cuando el aparato de cuerdas vocales que está en la laringe se ve lastimado. Muy bien, vamos a pasar a compartir. Ahora ustedes me van a decir si ven lo que yo voy a mostrar. Ahora no estoy viendo lo que ustedes escriben. ¿Alguien podría decirme, yo no los veo, pero los escucho, si se está viendo lo que yo estoy mostrando ahora? Sí, profe, se ve. Bien, para no abusar del tiempo, ayer vimos esto de la gastroclisis, del gavage, de las fijaciones. Porque a la tarde doy temas muy parecidos y tengo miedo de no dar algo o pisarme en lo mismo para ganar tiempo. Vimos todo lo que era... eh, Lo último que vimos fue eso y íbamos a ver la kinesioterapia, pero creo que lo perfecto, contamos ahí. perfecto. Explicamos por qué oxígeno y no aire comprimido, por qué solución salina y por qué no agua destilada. Sí, se explicó, profe. No escucho, ¿lo vimos? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, vamos a las dos maniobras. Habíamos visto que las maniobras kinésicas, creo que vimos inclusive la de vibración, ¿sí? Que recuerden que siempre se hace durante la expiración del paciente. Habíamos también acordado que hay un algoritmo, ¿no? Alejar 30, 45 es una hora mejor los alimentos consumidos. Consigo alimentos consumidos no es solamente la lactancia, no es solamente la mamadera, sino que es el gavage, la gastroclisis, ¿sí? Todas son formas de alimentación por vías diferentes. Entonces yo a este chico lo tengo que nebulizar, tengo que alejarlo. Esto lo explico porque va a haber casos en el parcial donde se presentan situaciones y uno tiene que decir si se puede o no kinesiar o siquiera empezar a nebulizar. Recuerden que los chicos cuando empiezan a ser nebulizados, enojan. Y en la medida que enojan, lloran y empiezan a toser. Entonces, si recientemente fueron alimentados, este chico me puede regurgitar y vomitar, ¿sí? Entonces, conviene siempre alejarlo el consumo de alimentos, sea por la vía que sea, ¿sí? Enteral, ¿no? Obviamente, de la nebulización y de la kinesiología mucho más aún. La nebulización se hace todo el tiempo. Se empieza a nebulizar para fluidificar al paciente y para preparar la broncodilatación, porque recuerden que toda maniobra y todo cuerpo extraño, como una sonda que entra en la vía aérea, va a despertar un proceso irritativo de la mucosa, ¿sí? ¿Sí? Yo pongo una sonda en la laringe o en la faringe, se irrita y despierta una reacción inflamatoria.
¿sí? A veces los kinesiólogos van un poquito más allá de la laringe y quieren llegar a tráquea. Está algún bronquio, si el niño está muy comprometido, y puede despertar broncoespasmo, ¿sí? Entonces, la nebulización se empieza, se continúa, voy a dar ok acá alguien, acá, muy bien. Se empieza y se continúa y hasta que se finaliza la kinesio se sigue nebulizando, ¿sí? El kinesiólogo está kinesiando y el enfermero se acerca con el nebulizador lo más cerca del surco nasogeniano, ¿sí? Conteniendo al niño. ¿Por qué entonces? Porque esa nebulización permite ir fluidificando y también controlando los eventos de broncoobstrucción que puedan despertar las maniobras kinesiológicas. Habíamos dicho que la vibración es la más oportuna para las enfermedades obstructivas, en nuestro caso la bronquiolitis. Y la percusión, que yo acá no tengo ningún video, pero les había mostrado, a ver, espera que me muestro acá, ¿sí? La percusión es con la mano ahuecada y es un golpeteo rítmico sobre el tórax anterior, anterolateral y posterior, ¿sí? Esto lo expliqué ayer, pregunto, porque a la tarde tengo un programa parecidísimo de primer año, que les estoy explicando Sí, oxígeno. lo explicó ayer, pero había dicho que puede ser un poco brusco porque puede Bien, dañar la parénquima pulmonar. bien. Entonces, la percusión, que es ta, 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 ¿sí? Tiene que escucharse ese ruido hueco, por eso la mano es ahuecada, porque agarra el aire, lo atrapa y lo impacta contra la pared torácica. Gracias, Julio. Lo que sí, no es que daña el parénquima. Lo que generan estas maniobras kinesiológicas es que la vía aérea inferior pueda despertar broncoespasmo. Se siente como agredida, entonces hace broncoespasmo. Entra una sonda, se siente agredida por un cuerpo extraño y genera el broncoespasmo. Por eso todo el tiempo se lo nebuliza al niño mientras que se hace la kinesiología. Y luego se aspira según la necesidad, ¿sí? Les dejo acá para que vean cómo se aspira, bueno, un equipo de aspiración que tiene y si bien es una simulación, véanlo porque recuerden que cuando yo nebulizo, cuando aspiro a los pacientes, la vía aérea, principalmente la inferior, la intratorácica, si estamos ya dentro de la tráquea, tiene muchos receptores eh, del sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Parasimpático, que si yo los estimulo, ¿sí? Si yo los estimulo, esos receptores, ¿qué puede pasar? Si yo estimulo el sistema nervioso parasimpático, ¿qué puede pasarle a ese niño o a ese adulto? Y por ejemplo, en la carina, con K, la carina, que es la porción de la tráquea que se divide, se bifurca en los bronquios, ahí hay muchos receptores. Pregunto, ¿qué puede pasar si yo a un paciente estimulo parasimpáticamente? A ver, escucho, no los estoy viendo, porque yo estoy ahora viendo la página de Moodle. ¿Qué puede pasar si yo estimulo el sistema nervioso parasimpático del paciente? A ver. Recuerden que el sistema nervioso simpático te ayuda un poco el nombre, ¿sí? No es que te cae simpático, sino que estimula, acelera, ¿sí? Entonces, el parasimpático generalmente hace todo lo contrario, desacelera, desestimula. Entonces, cuando nosotros hacemos estos procedimientos, principalmente cuando vamos a aspirar secreciones, tenemos que poder monitorizar qué que va a ser importante que puede desacelerar. ¿Qué le conectarían al paciente durante la kinesiología? Miren que estas son las preguntas del parcial, son preguntas para pensar. Oxígeno, profe. ¿Cierto? Sí, ya lo tiene porque lo estamos nebulizando, pero de equipamiento. Si yo digo, puede hacer reacciones parasimpáticas, reflejos vagales, se dice. Puedo activar un reflejo vagal. ¿Qué me conviene conectarle al paciente para monitorizar? O sea que al hacer el kinesio va a ir aflojando si tiene algún,
No sé cómo decirlo, profe, es como para aspirarlo en pocas palabras. Bien, a ver, voy a emprolijar lo que están diciendo. Cuando hacemos el proceso de kinesiología, ¿sí? Yo recién decíamos que la vibración como la percusión, cada uno está pensado para cosas diferentes, ¿sí? Aunque a veces se usan en el mismo paciente, puede despertar broncoespasmo, ¿sí? Eso por un lado. Después decimos, cuando entra un cuerpo extraño a la vía aérea, y principalmente a la vía aérea inferior, la que ya es intratorácica, como parte de la tráquea, los bronquios, después son muy susceptibles son muy frecuentes las posibilidades de estimular el sistema nervioso parasimpático, porque hay muchos receptores vagales del nervio vago en esa vía aérea inferior. Entonces, cuando uno entra a la sonda y estimula esos receptores, se activa el sistema nervioso parasimpático. Y yo les dije que todo lo parasimpático desacelera, ¿sí? Entonces la pregunta ahora es, ¿qué equipo uso yo para monitorizar qué en un niño o en un adulto que voy a aspirar secreciones? ¿Qué le conectaría al paciente para ver qué? Saturómetro. Bien, perfecto. Le conecto un saturómetro. ¿Y qué miro? Si yo tengo miedo de estimular el reflejo vagal. La frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca. Muy bien. ¿Y qué Bien. puede La pasar saturación. con la frecuencia cardíaca si yo estimulo el nervio vago? ¿Puede llegar a generar taquicardia, profe? No. Si recién decíamos que el Disnea, nervio... ¿puede ser? ¿Eh? ¿Disnea? No. Escuchen ahora, miren. No acabamos recién de decir que el sistema parasimpático desacelera. Bradicardia forma porque ¿Qué? lo relaja. No es ¿Qué? bradicardia lo que provoca. Bien. Hasta ahí bien, no digan relaja. Recién decíamos, les dije, el sistema nervioso parasimpático desacelera. Entonces, si desacelera, y del sistema nervioso simpático, el nervio es el vago, ¿sí? El nervio que representa ese sistema es el vago. Además te dice el nombre, vago, ¿sí? Entonces, si yo estimulo el nervio vago, aparecen lo que se llaman los reflejos vagales. Seguramente lo escucharon en su anatomía o en segundo año. Si yo estimulo el nervio vago, la frecuencia cardíaca, que muy bien ustedes dijeron, voy a mirar en el saturómetro, no puede aumentar. Si está desacelerando, el paciente bradicardiza, como muy bien a lo último dijeron, ¿sí? No porque relaja, no, porque es un estímulo vagal, ¿sí? Entonces desacelera la frecuencia cardíaca, lo bradicardiza al paciente, y en la respiración, ¿qué puede pasar? Si yo estimulo el nervio vago, ¿cómo reacciona el aparato respiratorio? A ver, escucho ofertas. En el parcial las voy a escuchar, las ofertas, pero más vale escucharlas ahora. Recuerden, yo no sé quién son ustedes, chicos, no pasa nada, no tengan vergüenza. Además, y si yo supiera quién son, no pasa nada. Estamos para aprender. Yo también hay cosas que no sé y te voy a decir, no, esto no lo sé, déjame que lo averiguo. O tiro una y digo, mira, no estoy seguro, pero Profe, me arriesgo por esto. en el caso de la respiración, ¿puede llegar a generar disnea? ¿O no No. llega al extremo? Si No, lo disnea va no, estamos hablando que desacelera. Si la bradicardia es en el La corazón, disnea provoca. claro, generalmente estos niños o me hacen bradipneas, o si no, a ver, si yo digo que cesó la respiración espontánea un ratito, ¿qué episodio tuvo ese paciente? ¿De qué? Si una enfermera me dice, Diego, ¿cómo se dice si yo veo que mi paciente está respirando, pero por momentos parece que deja de respirar y después sigue respirando? ¿Hizo un episodio de qué ese Apnea. paciente? ¿De? Apnea, ¿puede ser? Perfecto, sí, perfecto. Colegas, estas cosas tienen que estar así, a flor de piel. No por el examen que tienen un tiempo, sino porque ya son temas que ya vimos, ¿sí? Muy bien, sigamos adelante, pero muy buenos aportes. Hay que priorijarlos un poco. Entonces, hay que estar atento al control de la frecuencia cardíaca, por eso le pongo el saturómetro. Seguramente cuando hace reflujo vagal te bradicardiza, te puede hacer un poco de apnea,
y te va a insaturar, ¿sí? Y hasta te puede cambiar de color el paciente, es decir, puede tener un poquito de qué. ¿Cómo se dice? Che, mirá cómo se puso este paciente, va a decir. Se oscureció, te va a decir tu compañero. ¿Qué hizo ese paciente? Cianótico. Cianótico. Muy bien, se puso cianótico, perfecto. Muy bien. Después, este taller es lo que me comprometo a preparar, principalmente la utilización de la cánon nasal de alto flujo. Igual, por favor, les pido que lo vean, no es complejo para nada. Lo importante es que ustedes puedan decir que es un dispositivo de alto flujo, que permite el control de la fracción inspirada con toda la certeza que el equipo otorga, que los gases siempre se entregan humidificados y calentados. Y pregunto, ¿por qué calentados y humidificados? Pregunto a la platea, ¿por qué? Porque puede irritar la mucosa, entonces por eso se prefiere que sea calentado o humidificado, porque nosotros cuando inspiramos ya la nariz hace ese proceso, y entonces al mandar aire que no está humidificado caliente irrita la mucosa. Bien, vamos a usar lo que dice acá el colega, vamos a decir que los gases, el aire, pero el oxígeno principalmente, como están bajo presión, ¿sí? Están fríos, ¿sí? Ustedes habrán visto, en muchos hospitales, ¿vieron los tanques de oxígeno que están en los hospitales? Que generalmente son altos, son grandes. ¿Y qué ven que tiene abajo siempre que se forma, sale como humo? ¿Vieron alguna vez los tanques de oxígeno que están en el hospital, pero fuera de los servicios? Sale hielo, ¿sí? Porque están crioconservados. El oxígeno, para que yo lo pueda comprimir, si lo enfrío, lo puedo comprimir más que si está caliente. Por eso ustedes van a ver a la vuelta del hospital, generalmente, porque se aleja de la entrada del público, unos tanques que son grandes, ¿sí? Y siempre abajo se forma hielo y sale humo, ¿sí? Eso porque están realmente están bajo 90 grados de temperatura. Porque si yo al oxígeno lo enfrío, lo puedo comprimir. Poner mucho oxígeno en un tanque chico, ¿sí? Entonces, los gases, ¿sí? El aire comprimido y el oxígeno están fríos para su conservación bajo presión y secos, ¿sí? Porque el oxígeno, el aire seco y frío se puede comprimir, a diferencia de cuando están cálidos y húmedos, cuesta más comprimir, sería un tanque gigante. ¿Se entendió hasta acá lo que estoy explicando? ¿Algún sí? Sí, profe, se entendió. Bien. Entonces, como bien dijo el colega, yo cuando respiro normalmente, mi vía aérea superior ya se encarga de calentar, porque la vía aérea superior está muy vascularizada, ¿sí? Miren que los recuperatorios pueden llegar a ser orales, y esto es como queremos escucharlo, ¿sí? No por capricho de los docentes, es porque ustedes tienen que ya empezar a hablar con esta propiedad, porque es la propiedad de como yo les estoy enseñando y como están los libros, no es una propiedad Diego Howling. Es la propiedad que la profesión te demanda, los libros te dicen, los videos que escuchamos, ¿sí? Entonces, por favor, no es cuestión de copiar y pegar, sino de entender la importancia de hablar con propiedad y escribir de la misma manera, ¿sí? Entonces, los gases, como muy bien dijo el colega, la vía aérea superior está muy vascularizada y actúa como una serpentina que calienta el aire, ¿sí? Y cuando uno respira el aire ambiental, todos los días tenemos algo que no nos gusta, la humedad, ¿sí? Entonces, la humedad humidifica el aire, ¿sí? De alguna manera. Entonces, yo estoy respirando un aire que lo caliento, primero está calentado por el medio ambiente, todo el día, hoy hace 11 grados, mañana 20, entonces el aire ya está calentado. Y lo vamos a calentar más aún cuando pase por la vía aérea superior y el ambiente está humidificado, ¿sí? Por la misma humedad atmosférica. Entonces, eso, cuando yo le doy oxigenoterapia, se sortió, se pasó por encima. Entonces te entraría un aire, una mezcla gaseosa u oxígeno, frío y seco. Y eso, como muy bien dijo el colega, irrita a la mucosa de las células del músculo liso bronquial. Y todo lo que irrita desencadena inflamación y fenómenos obstructivos, ¿sí? Broncoobstrucciones, ¿sí? Despierta broncoespasmo. Esa es la explicación que ustedes tienen que dar,
¿sí? Vamos a tener que escucharla varias veces, ¿sí? Por suerte lo estamos grabando, pero es la manera en cómo hay que explicar, ¿sí? Y usted es la manera en cómo lo tienen que tratar ya de aprender. Entonces, por eso la importancia de humidificar y calentar, ¿sí? Por la repercusión que tiene sobre la vía aérea, principalmente la inferior, ¿sí? Además, el oxígeno frío y seco deteriora lo que se llama el movimiento ciliar. Recuerden que la mucosa de la vía aérea inferior tiene cilias, tiene como pelitos, ¿sí? Que cuando detectan cuerpos extraños, despiertan en nosotros la capacidad de toser espontáneamente, ¿sí? Para que ese cuerpo extraño sea expectorado, sea desalojado de la vía aérea. Cuando el frío, el oxígeno o los gases mezclados son fríos y secos, esas cilias dejan de funcionar, entonces yo puedo estar lleno de secreciones que no voy a tener capacidad de tusígena, capacidad de desalojar esas secreciones tosiendo. ¿Se entendió la explicación de por qué calentado y humidificado? En este equipo y en cualquiera, ¿eh? Estamos hablando en todos los equipos de oxigenoterapia. ¿Se entendió? ¿Algún sí? Porque recuerden que Sí. no... Sí, profe, se Bien, entendió. perfecto. Por lo menos ustedes aseguran que Duda. el audio llegue. Usted lo que está explicando son lo de los tubos, ¿no? Y los que en un sanatorio, aparentemente, los que vienen directo sobre la pared, sobre Todo. sobre la cabecera, también tenés Bien. que... Eso se dice oxígeno central. Lo que está a partir de una cabecera del paciente que uno conecta al flumíter, ¿sí? Que es para regular los litros por minuto, eso es oxígeno central. Si usted tiene un tubo de oxígeno, también sale frío. Y también tiene que ser humidificado y calentado, porque de todos lados sale frío siempre y seco, ¿sí? Y todos los dispositivos de oxigenoterapia. Una cánula nasal común tiene que estar humidificada y calentada. Salvo lo que después van a ver en la clase de oxigenoterapia, la máscara con dispositivo Venturi, ¿sí? Que es para corto plazo, eso te sirve para un día, no más, ¿sí? Después hay que ver qué hacemos con ese paciente. Porque al parecer altera la FIO2 que uno le va calibrando, la máscara con dispositivo Venturi, que ese es el que uno le pone diferentes adaptadores de diferentes colores, que cada color se corresponde con una FIO2 diferente, esos de alto flujo. Y también vieron los dispositivos que tienen una máscara y una bolsa reservorio. ¿Vieron alguna vez esos dispositivos? Hola. Sí, profe. Bien. Yo los vi, pero en fotos. Bueno, después miren la clase de oxigenoterapia, porque ahí yo les puse muchas fotos, ¿sí? Vean que ahí están, son unos dispositivos que tienen, a ver, espérame. Mira, ¿ven lo que estoy mostrando? ¿Ven acá? Sí, Bien, bueno. profe, se ve. Estos dispositivos que son de bajo flujo, porque no puedo controlar la FIO, pero dan FIOs muy altas, ¿sí? Algunas dan el 60 y otras dan el 100%, ¿sí? Acá no puedo humidificar y calentar, porque imagínate que el oxígeno que se va a llenar en esta bolsa, ¿sí? Se va a llenar un globo como una piñata de agua. Entonces, no, estos dispositivos que se llaman máscara con bolsa reservorio, y hay dos tipos, una con válvulas y otra sin válvulas. Las dos, cualquiera de las dos, no humidifico ni caliento, porque el problema es que calentar esto sería todo un problema y se humidificaría tanto que se llenaría de agua, ¿sí? Entonces no hay que usar calentado y humidificado en estos dispositivos, ¿sí? En todo lo demás siempre, menos en la máscara con Venturi y en los dispositivos con bolsa de reservorio. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Criterios de gravedad, ¿no? Porque hay niños que cursan la bronquiolitis y tienen criterios que hacen decir, ojo con este paciente porque se puede complicar mucho más de lo que está. Tenemos, esto está en la página, ¿no? Dice, presencia de factor de riesgo para neumonía. Es decir, es el niño que
me viene casi todos los días con esta problemática y todos los días un poquito peor, pero nunca como para estar internado, ¿sí? Ese tío que hoy vino a la guardia, lo mando a casa, mañana viene, está igual o un poquito peor, pero todavía está en condiciones de volver a casa. Entonces, ese niño, en la medida que la enfermedad se prolonga, se expone a las neumonías, ¿sí? Entonces, esos niños tienen un factor de riesgo. Si la mamá me dice que hace apneas, o peor aún, si las veo yo, ese chico no se puede ir a casa, se queda con nosotros. Es un criterio de gravedad. O está internado y hace apneas, ese chico tiene que ir a una terapia intermedia, no puede estar en una sala común de pediatría. Cianosis, si tiene episodio de cianosis, también es un criterio de gravedad. Que tenga 9 puntos del score de tal o más, ¿sí? Ese chico ya tiene criterio de gravedad. Que no responda al tratamiento inicial o que no pueda alimentarse, ¿sí? Esos son criterios de gravedad que hacen que los niños estén en una situación más especial. Criterio de internación, ya lo vimos ayer. Cualquier niño que tenga o un criterio de gravedad o bien que tenga un score de cuánto habíamos dicho. ¿Qué score tenía que tener el chico para ya quedarse con nosotros, por lo menos en observación? 24 horas. Lo vimos ayer. Hay que tener, bueno, 5 a... A más. De 5 a 6 creo que era moderado y de 9 a más es grave. Bien. De 5 a 8 es moderado y ese se queda en observación. Si no es que ya está tocando la sala de pediatría. Y los graves siempre se internan y uno ve a dónde, qué tipo de internación tienes. Si tenés una buena pediatría, lo dejas ahí. Si necesitas una terapia intermedia, lo llevas a la terapia intermedia. Si necesitas derivarlo, lo derivás. Bien, ven, se me cayó el lápiz. Muy bien. De vuelta, no importa. Bien, entonces, los criterios de internación, recuerden que van de la mano del score de tal, ¿sí? De los criterios de gravedad. Y acá dice, bueno, ver también el ambiente familiar, ¿no? Si yo tengo una familia que no me sabe contener o le explico los criterios de gravedad y están pensando en otra, no entienden, porque también uno puede no entender o no tener, o me dicen, mira, yo vivo, voy a dar un ejemplo, me fui a atender al Hospital Gutiérrez y vivo en González Catán, y yo sé que esa familia no me puede venir frente a una urgencia de allá hasta acá. Entonces me conviene dejarlo internado, ¿sí? Eso también hay que ser criterioso, ¿sí? Si bien uno busca que la gente vaya cerquita de casa a atenderse, si vos ya te viajaste 2 horas para venir a este hospital, no me conviene que te vuelvas a casa, ¿sí? Muy bien. El seguimiento es ambulatorio, una vez que le damos el alta, cada 24 o 48 horas, según cómo ese niño nos vaya evolucionando y la confianza que tengamos en la familia. Farmacología. Bueno, recuerden que tenemos 2 grandes familias, ¿sí? Los broncodilatadores y los broncoprotectores o los preventivos, ¿sí? Los broncodilatadores, a ver, alguno que me diga alguna droga broncodilatadora, así yo digo la familia, que es lo que ustedes después van a aprender. Salbutamol. Muy bien, salbutamol, salmeterol, ¿sí? El bromuro de hipertropio. Todas esas drogas son broncodilatadoras y rápidamente buscan producir una relajación del músculo lisobronquial, ¿sí? Las familias que tenemos de broncodilatadores son 3. Una, las más conocidas, los agonistas beta-2 adrenérgicos, ¿sí? Estudien esto, que está en el apunte, por favor. Además, esto ustedes lo vieron en farmacología clínica, creo. Y lo habrán visto el año pasado también un poquito cuando vieron EPOC, neumonía. Y ahora lo estamos repitiendo, pero revísenlo bien, por favor. Los agonistas beta-2 adrenérgicos, como el salbutamol, el salmeterol, son excelentes bronquidilatadores, tienen sus efectos adversos como la taquicardia, las palpitaciones, el temblor fino musculoesquelético, es decir, cuando uno nebuliza mucho más allá de lo indicado o en dosis inapropiadas, vas a ver que vos le pones las manos así al paciente y están así como temblando, ¿sí? Se llama temblor musculoesquelético. Una pregunta, ¿ustedes me ven en simultáneo con la cámara, la página compartida? ¿Me ven a mí? Sí, profe. Sí, profe. Ah, perfecto. Tengo que tener cuidado porque si hago un gesto raro. Bueno, van a ver que las manos le tiemblan, ¿sí? Eso se llama temblor fino musculoesquelético.
o está con el nebulizador y están así como temblando, y genera también hipocalemia. Eso cuando nebulizás más de la cuenta, con dosis inapropiadas. A veces hay enfermeros que la indicación dice 3 gotas en 3 mililitros de solución fisiológica y le ponen, no sé, 10 gotas porque se le cayeron. No, hay que tener cuidado porque esto también puede intoxicar. La otra familia que tenemos son los anticolinérgicos, y ahí tenés el bromuro hiperatrópico, que es de la gran familia de los bronquidilatadores, pero pertenece a la subfamilia de su propia familia con apellido propio que se llama anticolinérgicos, ¿sí? Eso es importante separar, ¿sí? Los agonistas beta-2 adrenérgicos, por un lado, ahora los anticolinérgicos, y la droga anticolinérgica más conocida es el bromuro de hiperatropio, ¿sí? Que suele combinarse con el salbutamol, y ahí tenés una marca comercial muy conocida, se llama Conviven, ¿sí? Porque hacen sinergismo, uno ayuda al otro. Y la otra familia son las metilsantinas, ¿sí? Metilsantinas, se escribe con X. Algunos dicen metilcantinas y otros le decimos metilsantinas. Se dice bien de las dos maneras, no hay problema. Y acá hay dos drogas muy viejitas que se usan en el caso de algunos niños que son muy refractarios al tratamiento estándar del asma. Digamos, son chicos asmáticos que uno les da el tratamiento actual y vigente y no te responden, no andan bien. Y se usa esta droga que es muy vieja, pero funciona bien. El problema de estas drogas es que tienen muchos efectos extrapulmonares. Taquicardia, genera arritmias horripilantes. Entonces el chico la pasa muy mal, pero se trata muy bien el asma. Las metilsantinas, las dos drogas más conocidas, tenemos la aminofilina, que es endovenosa, y la teofilina, que es bioral, ¿sí? Pero recuerden que solamente se usa en una población muy pequeñita de niños que son refractarios al tratamiento convencional. Recuerden que refractario, ¿qué significa cuando yo digo que es refractario al tratamiento convencional? ¿Qué significa que algo es refractario? Yo digo, tomo esto y es refractario. Que no hace efecto. Refractario que refracta, que me rebota, ¿sí? Entonces, en los pacientes, algunos niños asmáticos son refractarios al tratamiento normal, no está funcionando. Y luego tenemos los preventivos, ¿sí? Los fármacos que previenen la obstrucción bronquial y pertenecen a una familia. ¿Cuál es la familia de las drogas que más previenen la obstrucción bronquial? La familia, nada más. ¿Alguno se acuerda? Los corticoides. Perfecto. Y de los corticoides, los glucocorticoides. Entonces, los glucocorticoides son, muy bien dijeron, es la familia de los preventivos. Se usa para prevenir, ¿sí? O en una emergencia puede usarse endovenoso la famosa hidrocortisona. En vía oral, los niños están consumiendo mucho betametasona, unas gotitas llamadas betametasona, que es un glucocorticoide. Nebulizado tenemos la budesonide, ¿sí? Las gotitas de budesonide, es un corticoide, glucocorticoide para nebulizar, y para hacer lo que ayer decíamos puff. Recuerden que el puff, se escribe puff, ¿sí? Se puede decir en inglés, es nada más que el ruido que hace cuando usamos la aerocámara que ven ahí. ¿Ven la aerocámara que justo se está mostrando? Se dice aerocámara o cámara espaciadora, ¿sí? No digan aerochamber porque es una marca comercial, es como decir Ambu, es una marca comercial, ¿sí? La aerocámara o cámara espaciadora, vos acá le colocás, acá tenés el dibujo, y le colocás la medicación que está presurizada con su inhalador, se conecta acá y vos haces el puff, es lo que, pero uno, cuando explique esto, tiene que decir, sí, uso una cámara espaciadora para darle la medicación que está presurizada. Tiene que decirlo así, no vas a decirle hago un puff. ¿Qué es hacer un puff? No. Si bien se indica darle 2 puffs, vos tenés que poder decirlo de la manera correcta. Entonces son máscaras espaciadoras que para lo que se usan, porque usar el aplicador, ¿sí? Cuando vos por la boca, tenés que enseñarle a un niño más grande, ¿sí? Un lactante, un niño de la primera infancia y hasta de la segunda,
le va a costar aprender a hacer eso, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. En cambio, la aerocámara o cámara espaciadora, la cámara agarra todo el surco nasogeniano, el chico puede gritar, llorar. Mientras que esto esté bien apretadito, vos lo haces los puffs, ¿sí? Presionando el aplicador, y el chico llora, grita, respira, y todo lo que está en la aerocámara entra a su vía aérea, ¿sí? Entonces, por eso usamos tanto la aerocámara en la infancia. Acá tiene un video que explica cómo hacerlo, ¿sí? Uno hace el puff y cuenta hasta 10, y después hace otro y cuenta hasta 10, ¿sí? Hay diferentes tamaños, hay desde neonatales hasta para adultos, ¿sí? Porque a veces tenés una comunidad de gente adulta que no sabe hacerse el PAF y más vale garantizar el tratamiento y no que vos digas, bueno, alguna vez va a aprender. No, más vale que te asegures el tratamiento. Bien, voy a hacer... Bueno, según el video, Sí. no hacen bien el procedimiento, entonces toda la medicación queda en la boca y no va bien a las vías aéreas. Por eso es Claro. recomendable la aerocámara. Claro. El problema es cuando uno se hace el puff en la boca, ¿sí? Con el presurizador y la boquilla, que si no lo respirás, cuando hiciste el puff, esa respiración profunda, te queda en la boca. Y ahora vamos a ver el problema de los broncodilatadores, ya les conté. Entonces, los problemas de cómo, principalmente los agonistas beta-adrenérgicos, impactan en la cuestión cardiovascular, ¿sí? Taquicardizando, palpitaciones, el temblor fino musculoesquelético y la hipocalemia. Para terminar, y nos vamos a un recreo chiquitito, cuando uso glucocorticoides, ¿sí? Fíjate que la actividad dice estabilización de la membrana celular, disminución de la producción de mediadores químicos de la inflamación, y lo que busca es y aumenta los receptores beta, para cuando vos lo nebulizás con salbutamol, haga más efecto. Los glucocorticoides se pueden dar vía oral, como la betametasona, parenteral, como la hidrocortisona, o inhalatoria, como la budesonide o la fluticasona, ¿sí? Recuerden estas drogas porque se evalúan tarde o temprano. ¿Cuál es el problema que encontramos? Cuando el tratamiento es prolongado, digamos, si el tratamiento dura unos días, nada más no hay problema. Pero si el tratamiento se vuelve prolongado en el tiempo, o las dosis son muy importantes, los glucocorticoides dejan de ser tópicos, ¿sí? ¿Tópico qué? Si yo me pongo una crema acá de corticoides, actúa acá, nada más. Si me hago el PAF, actúa en la vía aérea, nada más. Pero lo tópico, si yo empiezo a insistir en dosis o aumento de frecuencias, se vuelve ¿qué? Sistémico. Y cuando se vuelve sistémico empiezan los problemas. Los glucocorticoides a nivel sistémico provocan. A ver, ¿qué provocan? ¿Qué se acuerdan que provocaba cuando uno toma muchos corticoides? Así ya nos vamos a un recreo. Y yo descanso la voz que ya no doy más. Porque grito al Pepe, no sé para qué grito, pero bueno. A ver, escucho. Mañana te llama una vecina, te dice, me indicó esto el médico, lo voy a tomar por 5 meses. ¿Qué me puede aparecer por tomar tantos corticoides? ¿No puede producir un edema? No, ¿Problemas hepáticos? no. No se produce lo que se dice cara de luna, profe, que el rostro Eh, se pone... sí, pero hay que decirlo con el nombre científico. Ay, no A me ver, acuerdo. escucho otra oferta. Escucho ofertas. 3, 2, 1. Bueno, las digo yo. Produce retención hidrosalina, lo que genera generalmente el aumento de la tensión arterial y por lo tanto puede despertar episodios hipertensivos por retención hidrosalina. Y lo que la colega decía cara de luna, que está bien, se dice cara de luna, pero el nombre científico es síndrome de Cushing, que es una lipodistrofia. Cuidado lo que estoy diciendo, lipodistrofia, es decir, una distribución anormal de las grasas. Entonces vas a ver que tiene la cara, como muy bien se llama, cara en luna, redonda, llena, ¿sí? La cara y el cuello como si estuvieran edematizados, pero no están edematizados. Es un problema de distribución de las grasas que se da con el consumo de glucocorticoides. Y lo que provoca en la mujer
y en el hombre, pero como que el hombre se la banca un poco más, este problema, en la mujer ya no tanto, es el hirsutismo. Hirsutismo. El hirsutismo es la aparición de vello facial, ¿sí? Van a ver que todos los pacientes con corticoterapia, los niños, vos lo ves, parecen una gata peluda. Los hombres más grandes zafan, porque bueno, eventualmente se afeitan. Pero las mujeres es todo un problema, porque aparece el hirsutismo, ¿no? Aparece vello facial a modo de bigote y patilla, y eso enoja mucho. Entonces, mucha gente adhiere poco al tratamiento de las mujeres, es decir, pierde adherencia, dice, no, yo esto no lo tomo más porque estoy toda peluda, y eso es un problema, ¿sí? Que no, los corticoides no han terminado, los nuevos, de solucionar. Bueno, ¿se entendió hasta acá lo que hemos hablado? Por lo menos escuchado. Después hay que estudiar, obvio. Pero Sí, sí. ¿se va entendiendo? Bien, entonces vuelvo al Meet. Vamos a parar la grabación